¿Sientes que tu coche consume muchísima gasolina y no te explicas por qué? No te preocupes, no es adicción, es falta de mantenimiento. Hoy te cuento 6 razones por las que tu auto consume más combustible de lo normal y cómo solucionarlo antes de que tu billetera entre en pánico. ¡Vamos a ello! ¿Tu carro está bebiendo gasolina como si fuera juguito en pleno verano? No entres en pánico. El culpable podría ser un pequeño pero poderoso saboteador, el sensor de oxígeno. Este sensor, también conocido como O2, puede no ser la estrella del motor, pero juega un papel crucial en el consumo del combustible. El sensor de oxígeno mide la mezcla de gases que sale del motor, es decir, si hay demasiado combustible y poco aire o si es al revés. Con esta información le envía un informe detallado a la computadora del coche, que ajusta el suministro de combustible de acuerdo a lo que el motor necesita. Pero, ¿qué pasa si ese sensor está sucio o dañado? Parece que el motor se vuelve loco. La computadora empieza a inyectar combustible sin control y tú, claro, pagas el precio en la estación de servicio. El resultado puede ser más que preocupante. Podrías estar perdiendo hasta un 40% de eficiencia en el consumo de gasolina. Eso es como si tuvieras una fuga invisible en el tanque de gasolina y ni siquiera te das cuenta de lo que se escapa. Además, un sensor de oxígeno defectuoso no solo afecta tu bolsillo, puede hacer que se encienda la temida luz de check engine en el tablero. Si ignoras esa luz, podrías terminar dañando otras partes más costosas del sistema de emisiones, como el convertidor catalítico, lo que puede generar reparaciones mucho más caras. ¿La solución? Fácil. Revisa el sensor si tu carro ha superado las 100.000 millas o antes si notas algo raro. Cambiarlo es relativamente barato y, lo mejor de todo, puede devolverle la economía y el buen humor al volante. No dejes que este saboteador silencioso siga haciendo de las suyas. Imagina que te vas a duchar y la regadera está tapada. El agua sale por todos lados menos por donde debe, pues así se siente tu motor cuando los inyectores de combustible están sucios o dañados. Los inyectores son pequeños pero esenciales. Son como los baristas del motor, que preparan y rocían la cantidad exacta de gasolina en cada cilindro justo cuando se necesita. Pero cuando están obstruidos, su spray se convierte en una llovizna débil o, peor aún, en salpicadura sin control. ¿El resultado? El motor no quema la gasolina de forma eficiente y terminas gastando más en el surtidor, como si tu carro tuviera un V8 de los 70. El problema es fácil de detectar: menos potencia, mayor consumo de gasolina y, en ocasiones, un motor que tose como si estuviera resfriado. Y lo peor es que el daño es muchas veces invisible hasta que ya estás perdiendo dinero en cada kilómetro. La solución es simple. Si sospechas que los inyectores no están funcionando bien, una limpieza puede ser suficiente. Hay productos y servicios especializados para eso. Pero si el inyector está dañado internamente, entonces es hora de reemplazarlo. Para evitar que tu carro se convierta en un dragón de gasolina, un mantenimiento preventivo regular es clave. Recuerda, un inyector limpio es un motor feliz y un bolsillo más contento, porque al final no necesitas un milagro, solo un buen power wash interno. Tu carro arranca, pero hay algo raro. Vibra como una lavadora vieja, pierde fuerza al subir cuestas y tú ya estás pensando en cambiarlo por una bicicleta. Pero espera, el problema podría ser mucho más simple y barato. El sistema de encendido está de huelga. Este sistema tiene la misión de encender la mezcla de aire y combustible dentro del motor y está compuesto por bujías, bobinas, cables y otros componentes que trabajan en conjunto como una especie de mini equipo de pirotécnicos. Pero si una sola bujía no hace bien su trabajo, el cilindro correspondiente no se enciende como debería y se produce un misfire. ¿Qué significa esto? Que el combustible no se quema de manera eficiente y, por lo tanto, se desperdicia. Básicamente es como tirar gasolina por la ventana. Lo peor es que esos misfires recurrentes no solo bajan el rendimiento del motor, sino que también hacen que el carro tiemble más que un celular con notificaciones de grupo familiar. Y lo que es aún peor, pueden dañar el convertidor catalítico, una pieza cara de reemplazar. ¿Qué hacer? Revisar las bujías regularmente, ya que deberían cambiarse según el kilometraje de tu auto. También chequea los cables y bobinas si el motor empieza a funcionar como si tuviera hipo, y no esperes a que te grite la luz de check engine. Recuerda, una bujía de $10 puede ahorrarte cientos de dólares en gasolina y reparaciones, así que no dejes que tu carro suene como moto vieja.
Tu motor, aunque no lo veas, también respira. Sí, como tú cuando subes escaleras cargado con bolsas del supermercado. Lo que le ayuda a inhalar aire fresco es su fiel filtro de aire. Ahora bien, si ese filtro está más sucio que la parrilla después de un buen asado, tenemos un problema serio. El filtro de aire tiene una misión vital: evitar que el polvo, los insectos, la mugre e incluso el polen traicionero entren al motor. Sin embargo, con el tiempo este filtro se va taponando. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? El motor empieza a asfixiarse. Es como si estuvieras intentando hacer ejercicio con una bufanda apretada en la cara. En lugar de respirar libremente, el motor se ve obligado a esforzarse por mantener el rendimiento. Y para compensar la falta de aire, el motor hace lo que puede. Usa más gasolina para mantenerse en marcha. Es decir, el carro traga nafta como si no hubiera un mañana. El resultado es un consumo elevado de combustible, junto con una pérdida de potencia y un sonido más ahogado del motor. Este resfriado automotor es especialmente notorio en autos más antiguos, especialmente aquellos que usan carburadores, pero en autos más nuevos, aunque el sistema de inyección intenta compensar, también se pierde eficiencia. ¿Qué hacer para evitar este problema? La solución es bastante sencilla: revisar y reemplazar el filtro de aire cada 15.000 a 30.000 millas, o incluso antes si vives en zonas polvorientas. Y ojo, no se trata solo de cambiarlo por cambiar. Un filtro limpio no solo ahorra combustible, sino que también alarga la vida del motor. Así que ya lo sabes, si tu auto respira mal, va a rendir mal. Dale un buen respiro a tu motor y te lo agradecerás a ti mismo cuando veas la cuenta en la estación de servicio. Muchos creen que el aceite del motor es como ese par de medias viejas. Mientras funcione, ahí queda. Pero no, amigo conductor. El aceite es el alma lubricante de tu motor. Y si está viejo o es del tipo equivocado, se convierte en tu peor enemigo en la lucha contra el alto consumo de gasolina. El mito más común es que los autos viejos necesitan aceite más espeso, tipo miel espesa en invierno para evitar fugas. Pero esa lógica es como decir que para tapar una gotera hay que llenar toda la casa de cemento. No funciona así. Es cierto que los motores con muchos kilómetros pueden tener sellos gastados y que existen aceites high mileage, con aditivos especiales que ayudan a revitalizar esos sellos. Pero si te pasas con la viscosidad, o sea, si usas un aceite demasiado espeso, el motor va a tener que esforzarse más para mover sus partes, y ese esfuerzo extra se traduce en más consumo de combustible. La receta ganadora: cambios de aceite regulares, según el manual del auto, y usar el tipo exacto que recomienda el fabricante. Nada de improvisar con mezclas raras o lo que sobró del auto del primo. Recuerda, un aceite adecuado es como un buen café por la mañana. No lo ves, pero te hace funcionar mejor todo el día, o en este caso, todos los kilómetros. Imagina que estás en la mañana, listo para preparar un café con el grano más gourmet del mundo y la cafetera más elegante. Pero el colador está tan tapado que el líquido no pasa. Ahora, traslada esa imagen a tu carro. Si el filtro de combustible está sucio o bloqueado, el combustible no llega como debe y el motor se comporta como si le estuviera sirviendo café instantáneo, malhumorado, débil y con el rendimiento por el suelo. El filtro del combustible tiene un trabajo clave. Es el guardia de seguridad del motor, evitando que impurezas, óxidos, residuos o cualquier tipo de mugre que pueda estar flotando en el tanque llegue al sistema de inyección. Pero con el tiempo, ese filtro se va saturando, atrapando todo lo que no debe pasar. Y cuando esto ocurre, es como tener a un portero en la puerta del motor diciéndole al combustible: "Tú no entras". ¿Cuál es el resultado? El motor no recibe el combustible necesario, empieza a trabajar forzado, pierde potencia y, para colmo, gasta más gasolina solo para sobrevivir. Este problema es especialmente notorio en autos más viejos, donde todo depende de un buen flujo de combustible para mantener el rendimiento. ¿Y cuándo deberías cambiarlo? Lo ideal es hacerlo cada 30.000 millas o cada 2 años, aunque siempre es mejor consultar el manual de tu vehículo. Si tu carro tiembla, le cuesta arrancar o parece ahogarse cuando aceleras, el filtro podría estar pidiendo auxilio. Un sencillo test de presión de combustible en el taller puede confirmar si ese es el problema. Así que, aunque parezca una pieza pequeña, no lo subestimes. Un filtro obstruido podría ser el culpable de que tu carro consuma gasolina como si no hubiera un mañana. Ahora ya sabes por qué tu coche gasta más gasolina que un avión en entrenamiento.
toca ponerte manos a la obra. Un poco de mantenimiento puede ahorrarte mucho en el surtidor. Si te gustó, dale like, comparte y cuéntame, ¿tu auto también tenía alguno de estos vicios? Esto es El Garaje, nos vemos en el siguiente video.